Bruce Jeffrey Pardo nació el 23 de marzo de 1963, en Los Ángeles, California. Sus padres eran una familia de clase trabajadora, estable y tradicional. No hubo abusos, no hubo pobreza extrema, no hubo señales tempranas del monstruo que sería años después. Desde fuera, la vida de Bruce parecía normal. Creció como un niño inteligente, reservado, tranquilo. Era el tipo de muchacho que sacaba buenas notas, que no se metía en problemas y que siempre parecía estar bien. Pero detrás de esa calma había algo más. Bruce evitaba mostrar emociones, era distante, frío, alguien que nunca lograba conectar profundamente con nadie. En la escuela era callado, introvertido. Prefería las matemáticas y la electrónica antes que el contacto social. Sus profesores lo describían como disciplinado pero emocionalmente cerrado. Desde joven desarrolló una obsesión por el control. Las cosas se hacían como él decía, o no se hacían. No tuvo muchos amigos y jamás mostró interés por actividades que involucraran empatía o trabajo en grupo. Era un niño brillante, pero emocionalmente aislado. En la adolescencia, su necesidad de control se hizo más evidente. No era violento, pero sí manipulador. Insistía en que todo debía ser perfecto, que los demás actuaran como él quería. Mostraba cero tolerancia a la frustración, cualquier fracaso lo vivía como un ataque personal. Aún así, su inteligencia lo llevó a universidades técnicas, donde estudió ingeniería eléctrica. Allí empezó a destacarse como un hombre capaz, metódico y profundamente rígido. De adulto consiguió empleos bien pagados en ingeniería y sistemas. Tenía la vida que muchos envidiarían. Buen sueldo, estabilidad, un futuro brillante. Pero en lo emocional, Bruce era un desierto. Las relaciones que intentó siempre terminaban mal. Era controlador, distante, incapaz de aceptar fallas propias. Incluso tuvo un episodio oscuro. En una relación anterior tuvo un hijo, pero el niño sufrió un trágico accidente que lo dejó paralizado. Bruce, en vez de convertirse en un padre fuerte y presente, abandonó emocional y económicamente a su hijo. Ese acto de frialdad marcaría para siempre el verdadero corazón de Pardo. Años más tarde conoció a Silvia Ortega, una mujer trabajadora y alegre. La relación parecía estable, pero con el tiempo Silvia empezó a ver el verdadero carácter de Bruce. Controlador, mentiroso, manipulador y, sobre todo, lleno de resentimiento. Tras problemas económicos, discusiones y secretos revelados, Silvia pidió el divorcio. A Bruce lo obligaron a pagar pensión, a repartir bienes, y lo hicieron responsable de varios gastos. Pardo lo vivió como la mayor humillación de su vida. En su mente, Silvia y su familia lo habían destruido. Lo que nadie sabía, es que él estaba planeando cómo destruirlos de vuelta. El 24 de diciembre de 2008, los Ortega celebraban su fiesta anual de Navidad en su casa en Covina. Risas, música, comida, niños corriendo. Una escena típica de una familia latina unida. A las 11:30 p.m., alguien tocó la puerta. Una niña de 8 años, emocionada al ver un traje rojo brillante por la ventana, corrió gritando: «¡Es Santa Claus!». Y abrió la puerta. Pero ese Santa no traía regalos. Traía una pistola. Bruce Pardo le disparó de inmediato, hiriéndola en la cara. Luego entró a la casa y comenzó a disparar indiscriminadamente contra todos los presentes. Gritos. Pánico. Personas tratando de cubrir a los niños. Algunos intentaron escapar por las ventanas. Otros quedaron atrapados. Pardo vació arma tras arma, sin emoción, sin prisa, sin humanidad. Cuando terminó de disparar, dejó su regalo en medio de la sala. Un dispositivo incendiario casero, una bomba hecha con gasolina de carreras y un sistema de dispersión. Lo activó. Segundos después, la casa explotó en un infierno. Las llamas consumieron todo. Muebles, cuerpos, recuerdos. El humo era tan espeso que muchos perdieron la vida sin poder salir. 9 personas perdieron la vida. Silvia, padres, hermanos, cuñados, familiares. 3 quedaron heridas, incluida la niña que abrió la puerta. Mientras la casa ardía, Pardo huía en un coche de alquiler. Dentro llevaba armas, bombas y $17,000 atados a su cuerpo, planeando escapar a México o Canadá. Pero el fuego lo alcanzó. Su traje de Santa se derritió en su piel y le provocó quemaduras de tercer grado. Ese error le arruinó su plan. Doloroso, desesperado y sabiendo que lo atraparían, fue a la casa de su hermano en Silmar. Allí, antes de que la policía llegara, se sentó, respiró, y se disparó en la cabeza. Tenía 45 años. La policía encontró su cuerpo con el dinero, armas y pruebas de su plan. Quería quitarle la vida a toda la familia, huir del país y desaparecer. Paul Bernardo, desde joven mostraba una obsesión enfermiza por el control, la dominación y la violencia sexual.
Desde adolescente sentía un placer morboso por el sufrimiento de los demás, y esto se transformó en agresiones sexuales en Scarborough, Canadá, desde 1987, siempre de noche y siempre por detrás, dejando a sus víctimas paralizadas y sin poder ver su rostro. La policía lo conocía como el violador de Scarborough, pero nadie sospechaba lo que estaba por venir. En 1989, conoció a Karla Homolka, una joven inteligente, hermosa y carismática. Rápidamente se convirtieron en pareja, y Karla no solo se sintió atraída por su oscuridad, sino que decidió acompañarlo en sus actos macabros. Para la familia de Karla, la relación parecía normal. Incluso la pareja se mudó a la casa de los padres de Karla. Durante este tiempo, los padres trataban de guardar la virginidad de Karla para el día del matrimonio. En una fiesta de Año Nuevo que se hizo en casa de los padres de Karla, esta se sentía mal porque no tenía dinero para comprarle un regalo a Bernardo. Luego, trago tras trago, terminaron emborrachándose. Mientras los padres y la hermana de Karla se fueron a dormir, Bernardo le pidió que como regalo, le dé su virginidad. Al principio ella se negó, pero finalmente terminó aceptando. Bernardo creyó que ella le había dado su virginidad. Al descubrir que no era así, Bernardo se ofendió, y Karla se asustó de perderlo, por lo que le ofreció a su hermana menor como sustituta, ya que ella era virgen, iniciando así la secuencia de horrores que marcaría la historia. En diciembre de 1990, Bernardo y Karla subieron a la habitación de la hermana menor y comenzaron a administrarle sustancias para que perdiera el conocimiento. Bernardo abusó de ella mientras Karla lo ayudaba a sostenerla y controlar la situación. Después, llevaron a la hermana de Karla al sótano para continuar con el acto, mientras ella vomitaba por todo el pasillo debido a la sustancia que le habían dado. Un dato perturbador. Karla, siendo veterinaria, además de la sustancia, le administró pastillas para dormir utilizadas en animales, lo que hizo que la hermana cayera inconsciente. Tras cumplir su objetivo, Karla limpió toda la escena, incluyendo el vómito de su hermana, para eliminar cualquier evidencia. La víctima perdió la vida por sobredosis, y la pareja presentó la escena como un accidente, ocultando toda evidencia. Este crimen fue solo el inicio de su espiral de terror. Después del fallecimiento de la hermana de Karla, los padres le pidieron a Bernardo un espacio y le solicitaron que se marchara de la casa, ya que querían pasar el duelo solo con su hija mayor. Bernardo entendió la situación y aceptó irse, pero Karla salió en su defensa y decidió irse con él, dejando solos a sus padres, alegando que también la habían sacado de su casa. Entre 1991 y 1992, secuestraron, abusaron y les quitaron la vida a otras jóvenes, grabando todos los actos en video, mostrando su sadismo y frialdad extrema. Después de cada crimen, Bernardo obligaba a Karla a vestirse como sus víctimas para recrear las escenas sexuales y excitantes. Un comportamiento macabro que refuerza su control absoluto sobre ella. La pareja vivía en un vecindario acomodado, aparentando normalidad, mientras en el sótano de su casa se desarrollaba un infierno de tortura, manipulación y muerte. Karla, incluso en el juicio, despreció a sus padres, no mostró remordimiento y siempre defendió a Bernardo, confirmando su complicidad. En 1993, las pruebas de ADN finalmente conectaron a Bernardo con sus crímenes. Karla, temerosa por su libertad, decidió cooperar con la policía y confesar todos los crímenes, haciendo un acuerdo con la fiscalía. Testificar contra Bernardo a cambio de una condena reducida. Bernardo fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, mientras Karla recibió 12 años de prisión, un acuerdo que indignó a toda Canadá. Incluso desde la cárcel, Bernardo mantenía el control absoluto sobre Karla, indicándole qué hacer y cómo comportarse. Karla siempre obedecía y justificaba sus actos, demostrando una falta de remordimiento total, consolidando su rol como la pareja cómplice de uno de los asesinos más perturbadores de Canadá. Hoy, Bernardo sigue preso en la institución La Macaza, en Quebec, mientras Karla fue liberada en 2005, cambió de nombre, se mudó a Montreal, se casó y tuvo hijos, intentando llevar una vida normal, aunque su pasado jamás será olvidado. Pero, ¿por qué tan pocos años de condena? Karla mintió y dijo que Bernardo había hecho todo solo y que ella había sido obligada, por lo que solo le dieron 12 años de prisión. Lo más impactante es que, 3 meses después de cumplir su condena, los vídeos llegaron a las autoridades que Bernardo y Karla habían grabado juntos, en los que se podía ver que Karla sí había participado en todo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Karla ya había cumplido su condena.
La noche que debía ser una celebración navideña en Salvatierra, Guanajuato, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más impactantes del año. Lo que empezó como una fiesta privada terminó marcado por un ataque que dejó 11 personas sin vida y a toda una comunidad sumida en el horror y la incertidumbre. La fiesta se llevaba a cabo en la ex hacienda de San José del Carmen, un lugar frecuentemente rentado para eventos y reuniones juveniles. Era 17 de diciembre y más de 100 personas habían llegado para celebrar el cierre del año. Música, luces y ambiente festivo llenaban el recinto. Salvatierra, sin embargo, es una zona que desde hace años vive tensiones por la presencia de grupos criminales que disputan el control del territorio, y ese conflicto latente terminaría irrumpiendo en la celebración. Poco antes de la medianoche, varios hombres armados llegaron al lugar. No hubo advertencias, discusiones previas ni señales que anticiparan lo que estaba a punto de ocurrir. Los atacantes ingresaron de manera directa al evento, sorprendiendo a los asistentes. Lo que siguió fue un ataque rápido y contundente. Ante la emboscada, los presentes intentaron resguardarse como pudieron, pero el golpe fue fulminante. Para cuando todo terminó, 11 personas ya habían perdido la vida y varias más estaban heridas. El caos, el miedo y la confusión dominaron la escena mientras sobrevivientes intentaban comunicarse con familiares y pedir ayuda. Las primeras patrullas llegaron minutos después, seguidas por personal de emergencia. La Fiscalía del Estado inició investigaciones inmediatas y, de acuerdo con los reportes oficiales, el ataque estaría relacionado con la disputa entre grupos criminales que operan en la región. Lo que llamó la atención de las autoridades fue la precisión con la que los agresores actuaron y la velocidad con la que abandonaron el lugar, lo que indicaba que habían planeado la incursión con anticipación. Se desplegaron operativos en caminos rurales, carreteras y accesos a la ciudad, pero hasta el momento no se ha confirmado ninguna detención directa vinculada con el ataque. La Fiscalía continúa analizando testimonios, cámaras de seguridad y posibles rutas usadas por los atacantes para escapar. El ataque provocó conmoción a nivel nacional. Familias, autoridades locales y ciudadanos exigieron respuestas inmediatas y mayor seguridad. La ex hacienda, que solía ser un punto de convivencia, quedó marcada por el suceso. Los 11 jóvenes fallecidos fueron recordados en vigilias y homenajes en toda la región. La Navidad del 2010, en Houston, Texas, quedó marcada por uno de los casos más impactantes y desconcertantes de la década. Jonathan Foster, un niño de apenas 12 años, desapareció el 24 de diciembre. Lo que parecía un extravío se convirtió en una investigación sombría que conmocionó al país entero. Su destino se descubrió al día siguiente, cuando su cuerpo fue hallado dentro de un contenedor metálico parcialmente quemado. Hasta hoy, su caso sigue siendo recordado como una tragedia navideña que nadie pudo anticipar. Jonathan era un niño tranquilo, educado y muy querido por su familia. Tenía 12 años, estudiaba sexto grado y estaba emocionado por la Navidad. Ese 24 de diciembre planeaba pasar el día entre casa de su madre y la de sus familiares, moviéndose entre ambos hogares como lo hacía usualmente. Cerca del mediodía, su madre recibió una llamada extraña desde el teléfono de su hijo. Quien hablaba no era Jonathan. La voz al otro lado era fría, desconocida, y la llamada se cortó abruptamente. Cuando la familia regresó al departamento donde él debía estar, encontraron el lugar en silencio. Jonathan no estaba. No había señales claras de lucha ni pistas inmediatas, solo la angustiosa certeza de que algo no iba bien. La familia reportó la desaparición de inmediato, y la policía inició una búsqueda urgente, considerando que era Nochebuena y el niño tenía apenas 12 años. Las cámaras de seguridad y los testimonios llevaron rápidamente a una mujer, Mona Nelson, una conocida en el área con un historial de comportamiento violento. Ella afirmó que no tenía relación con el caso. Sin embargo, las primeras pruebas comenzaron a contradecir su versión. El 25 de diciembre, alrededor de un área industrial de Houston, trabajadores encontraron un contenedor metálico en el que se veía algo quemado. Al inspeccionarlo, las autoridades confirmaron que se trataba del cuerpo de Jonathan. La escena indicaba que el menor había sido llevado a otro lugar después de su desaparición y que el contenedor había sido abandonado durante la madrugada. Este hallazgo transformó la investigación en un caso de homicidio. La policía obtuvo grabaciones en las que se veía una camioneta muy similar a la de Mona Nelson acercándose al lugar donde el contenedor fue arrojado. Además, al registrar su residencia, encontraron objetos y materiales que levantaron sospechas, incluyendo herramientas que coincidían con lo que los investigadores buscaban. Ella siempre negó haber lastimado al niño.
Afirmó que solo tiró algo que le pidieron. Pero la evidencia fue contundente durante el juicio. Mona Nelson fue finalmente acusada y procesada por homicidio capital. El juez la declaró culpable y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso se cerró legalmente, pero muchos detalles sobre sus motivaciones siguen sin explicación hasta hoy. Los investigadores concluyeron que se trató de un acto deliberado y solitario. La Navidad de 1992, en Dayton, Ohio, quedó marcada por uno de los crímenes familiares más desconocidos y perturbadores de Estados Unidos. Una banda armada entró a una casa la noche del 24 de diciembre y le quitó la vida a 6 miembros de una misma familia, dejando la escena al estilo ejecución. Hasta hoy, sigue siendo un caso oscuro, escalofriante y poco mencionado. La familia víctima era conocida en el vecindario como trabajadora y tranquila. Vivían juntos en una casa modesta al oeste de Dayton. Aquella noche de Navidad se preparaban para celebrar en casa, con visitas, música y comida. Todo era normal hasta que el ataque ocurrió. Los responsables fueron un pequeño grupo de delincuentes locales, jóvenes entre 16 y 20 años. Varios de ellos ya tenían antecedentes por robos y allanamientos, pero nunca habían hecho algo parecido. El líder tenía fama de ser impulsivo, violento y obsesionado con la idea de hacer un golpe grande para ganar respeto en las calles. La banda sabía que la familia estaba reunida celebrando. Tocaron la puerta haciéndose pasar por visitantes o conocidos. Cuando la familia abrió, los delincuentes entraron armados y tomaron control de la casa. Su motivación principal era robar dinero y objetos de valor, pero el ataque escaló rápidamente. Dentro de la casa, los delincuentes sometieron a todos los miembros de la familia. La agresión fue breve, directa y sin oportunidad de defensa. Finalmente, le quitaron la vida a disparos a los 6 familiares allí mismo, en diferentes puntos del hogar, en un estilo que los investigadores describieron como ejecución organizada. La mañana siguiente, un pariente llegó a visitar por Navidad y, al no recibir respuesta, llamó a la policía. Al entrar, los agentes encontraron a toda la familia sin vida. No había señales de lucha prolongada, lo que indicó que los delincuentes actuaron rápido y con control. La casa estaba revuelta, confirmando que buscaron dinero, regalos y pertenencias de valor. La comunidad quedó paralizada. La masacre parecía no tener sentido. Las pistas llevaron a la policía a sospechosos jóvenes del área. Arrestaron a varios integrantes de la banda en los días siguientes. Durante los interrogatorios, algunos admitieron haber participado, otros intentaron culpar al líder. Las declaraciones parecían una mezcla de miedo, inmadurez y caos. Finalmente, todos los implicados recibieron largas condenas, incluidas cadenas perpetuas. En la Navidad de 1929, en Carolina del Norte, una familia humilde se preparaba para celebrar lo que debía ser un día lleno de paz y unión. Los Lawson eran conocidos por ser trabajadores, tranquilos y dedicados a la vida rural, por lo que nadie imaginaba que ese 25 de diciembre quedaría grabado para siempre como una de las tragedias más inquietantes de la historia estadounidense. El padre de la familia, Charles Davis Lawson, había nacido en 1886 y desde joven se había caracterizado por ser reservado, serio y comprometido con el trabajo del campo. Junto a su esposa, Fanny Manring, formó una familia numerosa. 8 hijos en total, aunque uno falleció cuando era apenas un bebé. A pesar de sus limitaciones económicas, la familia seguía adelante con esfuerzo y esperanza. Sin embargo, en los meses previos a la Navidad, algo comenzó a cambiar en Charles. Su comportamiento se volvió extraño, silencioso y lleno de decisiones que nadie entendía. Gastó una cantidad considerable de dinero, mucho más de lo normal para un agricultor humilde, en llevar a toda su familia a un estudio fotográfico. Les compró ropa elegante, los vistió con sus mejores prendas y pidió un retrato formal, algo que en aquella época era demasiado costoso. Muchos creyeron que solo quería conservar un bonito recuerdo. Con el paso del tiempo, ese retrato se convertiría en una pieza esencial para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir. El día de Navidad llegó. Afuera, los vecinos preparaban sus comidas, adornaban sus casas y celebraban con entusiasmo. Dentro del hogar Lawson, en cambio, reinaba un ambiente extraño, silencioso y tenso. 2 de las niñas, Carrie y Maybelle, salieron temprano hacia la casa de una tía para entregar un mensaje festivo. Pero nunca lograron llegar.
Charles las interceptó en el camino y acabó con sus vidas de manera repentina, sin que ninguna pudiera pedir ayuda. Después de esto, el padre regresó a su hogar, donde su esposa, Fanny, se encontraba en la entrada preparando la comida. Sin previo aviso, él se acercó y también le quitó la vida. Dentro de la vivienda estaban los demás niños. Marie, la mayor de las hijas. James y Raymond, los pequeños. Y la bebé de la familia, Mary Lou. Uno por uno, sin mostrar señales de duda ni vacilación, Charles continuó eliminando a cada miembro de su hogar. Aún más desconcertante fue la tranquilidad con la que actuó después de hacerlo. Acomodó los cuerpos, cruzó las manos de algunos sobre el pecho y colocó almohadas o cobijas bajo la cabeza, como si intentara dar una apariencia de descanso. No huyó. No pidió ayuda. Simplemente salió de la casa y caminó hasta un bosque cercano, donde finalmente terminó con su propia vida. Cuando los vecinos notaron que algo iba mal, se acercaron al hogar Lawson. Lo que encontraron en el interior los dejó paralizados. Llamaron a las autoridades de inmediato, pero ya no había nada que pudiera hacerse. La noticia se extendió rápidamente por todo el estado. La comunidad no podía entender cómo un padre tan dedicado y aparentemente amoroso había cometido una tragedia de tal magnitud. Con el paso del tiempo surgieron varias teorías para intentar explicar lo sucedido. Algunos médicos pensaban que Charles sufría un trastorno mental severo, posiblemente agravado por un golpe en la cabeza que había recibido meses antes. Otros creían que la presión económica, el estrés y la desesperación lo habían llevado a un estado emocional extremo. E incluso hubo quienes aseguraron que existía un secreto familiar que Charles temía que saliera a la luz, aunque nada de eso pudo ser comprobado. Los Lawson fueron enterrados juntos en una ceremonia cargada de dolor y confusión. Su casa, por un tiempo, se convirtió en un lugar visitado por curiosos que buscaban respuestas en medio del silencio. Con los años fue derribada, pero la historia permaneció viva en la memoria de la comunidad. La Navidad del 2011, en Grapevine, Texas, pasó de ser un día de celebración familiar a convertirse en una de las tragedias más impactantes de la década. Un hombre disfrazado de Santa Claus entró a una reunión navideña y desató un ataque que terminó con 7 miembros de su propia familia sin vida, antes de quitarse la vida. El responsable fue Aziz Yazdan Pana, un hombre de 56 años, nacido en Irán y radicado en Estados Unidos desde hacía muchos años. Era conocido por sus problemas matrimoniales, el reciente distanciamiento con su esposa y una fuerte presión económica. Amigos cercanos comentaron después que se sentía frustrado por su situación financiera y resentido por el éxito económico de su esposa separada, con quien ya no convivía. El 25 de diciembre del 2011, su esposa, sus hijos y varios familiares estaban reunidos en un apartamento de Grapevine. Era una celebración tranquila. Intercambio de regalos, comida navideña y el ambiente típico de una reunión familiar. Sin embargo, en horas de la mañana, Aziz llegó al lugar vestido completamente de Santa Claus, intentando mostrarse calmado y paternal, según mensajes enviados por una de las víctimas minutos antes del ataque. Una vez dentro, el ambiente cambió rápidamente. Aunque intentó mezclarse como si fuera parte de la celebración, su presencia generó tensión. No pasó mucho tiempo antes de que atacara a todos los presentes. En ese apartamento se encontraban su esposa separada, sus 2 hijos adolescentes, su cuñada, su cuñado y una sobrina. Aziz iba armado y atacó a disparos a toda la familia. Las 7 víctimas perdieron la vida dentro del mismo domicilio. Después del crimen, Aziz realizó una llamada a los servicios de emergencia. Aunque no proporcionó detalles claros, la llamada fue suficiente para alertar a las autoridades. Ese audio más tarde se filtraría a medios y plataformas digitales. Minutos después, él mismo se quitó la vida. La policía llegó al apartamento tras la llamada y encontró la escena ya terminada. La investigación estableció rápidamente que se trataba de un asesinato-suicidio. Confirmaron que Aziz había actuado solo y que el ataque estuvo motivado por resentimiento, celos, problemas económicos y un deterioro progresivo de su estado emocional. El caso estremeció a todo Texas y llamó la atención nacional. La combinación de la fecha, el disfraz de Santa Claus y el hecho de que todas las víctimas fueran familiares directos lo volvió uno de los episodios más impactantes registrados ese año.